Al hermano Orlando Ramírez Cruz, pastor de la iglesia en Aipe. También les informo que mañana viajamos para Medellín todas las damas y algunos caballeros. Vamos a viajar a Medellín, alabado el nombre del Señor. Mañana salgo a las 8 de la mañana para que ahorita no se olviden de hacer una oración por mí. Que Dios guarde a mi esposa, guarde a este servidor y a todas las hermanas y pastores que van a viajar a la ciudad de Medellín a la convención de damas. Así, mis amados, Dios nos continúe bendiciendo y nuestro hermano con todos nosotros. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bendita la misericordia del Señor. Dios les bendiga a todos. Bendito es el Señor. Reiteramos el saludo para el pastor Fernando Cobaleda Conde, su esposa Esperanza Ramos, su familia, y para la iglesia del Señor, iglesia triunfante, victoriosa. Y esto no son palabras acuñadas por el momento. La iglesia de Jesucristo es triunfante. Pero no se le olvide que las batallas ganadas en el pasado no le garantizan las futuras. Amén. Bendito es el Señor. Así que un saludo para todos, para los amigos también que nos acompañan en esta mañana. Dios les bendiga mucho. Y también para todos los que nos siguen por las redes sociales, Dios les bendiga. Bendito es el Señor para siempre. Estamos en la buena batalla de la fe. Póngase de pie, por favor, y damos gracias a Dios. Amén. Yo acostumbro a decirlo así: hemos pedido, hemos llorado, hemos batallado, pero cuando el predicador llega aquí, ya no pida más. Decreto 01, prohibido pedir. Decreto 02, apague el celular. Y decreto número 3, el predicador no tiene por qué estar con muletillas motivando al auditorio, porque quien expone está predicando la gloriosa palabra de Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Estamos aquí como en un paraje del camino, como en un oasis, Señor, porque los cultos son como un oasis en medio de la dura faena de la vida. Y este pueblo se ha reunido, Señor, para regocijarse en tu presencia. Este pueblo, estos siervos se han reunido, Señor, para engrandecer, alabar tu santo nombre, Señor. Y nada nos hará pensar distinto, Señor. Estamos confinados, estamos determinados a servir a Dios. Aleluya, ya está decidido. Oh eterno Dios, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por la palabra. Dele gracias a Dios, porque todavía hay palabra de Dios en la tierra para nosotros, hermano. El Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los grandes de la tierra, de los que asimismo se hicieron grandes, y las revelaste a los niños, a los humildes, a los que estaban desposeídos en la tierra. Gracias, Señor, gracias, gracias, bendito Jesucristo, gracias, gracias, eterno Dios, porque todavía estamos en la buena batalla de la fe. Gracias, gracias, Señor, porque todavía podemos reunirnos, eterno Dios, para darte gloria, para darte alabanza, para darte adoración, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Como dijo Cornelio, aquí estamos reunidos, Espíritu Santo, para oír tus palabras, Espíritu de Dios. Aleluya. Y han pasado más de 20 siglos y todavía estamos reunidos en la tierra. Todavía hay un grupo de gente en la tierra
que quieren oír palabra de Dios, que quieren oír la clarinada del cielo. Aleluya. Todavía hay sed de Dios en la tierra. Espíritu del Dios viviente. Todavía, aleluya, hay almas impetuosas, Señor, para oír tu voz, eterno Dios. Estamos como la tierra seca, aleluya, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía, Espíritu Santo. Nunca mejor como ahora, Espíritu de Dios. Esta es tu hora, este es tu momento, Espíritu de Dios. Estamos concluyendo esta carrera. Esta es la última generación, Espíritu Santo, aleluya. Espíritu del Dios viviente, aquí hay terreno fértil en nuestros corazones y queremos oír tus palabras. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, hay algo allí importante para comenzar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Bendito es el Señor para siempre. Qué bueno es el Señor. Amén. Entonces ya están en acción todos los decretos, ¿no? Bendito es el Señor. Estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y el estar ubicado en esta carta implica entender la perspectiva del apóstol Pablo hacia la iglesia de Jesucristo, en el sentido de que la vida cristiana trae innumerables batallas espirituales y de fe. Y como tal, la iglesia de Jesucristo debe entender que habrá que enfrentarlas, habrá que recorrerlas, habrá que caminarlas, porque estamos llamados a ser una iglesia victoriosa en la tierra. El mismo Señor Jesucristo advirtió sobre esto y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Y esto implica el entender esto como una batalla espiritual, emocional, estimados hermanos, porque, escuche esto, muchas veces el enemigo deja quieto el creyente, pero este corazón produce emociones y pensamientos equivocados. Razón tuvo el Señor, el Padre Eterno, cuando a través del profeta Jeremías preguntase algo que nadie contestó, algo que nadie pudo dar respuesta. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero Dios preguntó: ¿quién lo conocerá? Nadie contestó. Como cuando le preguntó Dios a Job, en ese momento cuando Dios le presenta a Job una lista de preguntas y ninguna pudo Job contestarlas. Y una de las que me llama la atención, porque tiene que ver con esto de la batalla de la fe y de la vida cristiana, es que Dios dijo: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Nadie contestó, porque si alguien nos ha ganado en dar primero, es Dios. Y hay algo importante también aquí, estimados hermanos y amigos, y es que Dios nos da
para que nosotros irriguemos la bendición, para que nosotros distribuyamos la bendición según como Dios pone en nuestro corazón. No estamos llamados aquí a pavonearnos porque damos. Es nuestro deber dar. Cuando Dios, por ejemplo, en el caso nuestro, capacita a un pastor, capacita a un ser humano, es para que predique, es para que, y si es un profeta, pues que profetice en la voluntad de Dios. Y así sucesivamente. Nadie tiene por qué permitir que en el corazón se formen sentimientos o pasiones equivocadas. Estamos aquí para servir según lo que Dios a usted le ha dado. Estamos aquí para hacer la obra de Dios al costo que sea. Así el rigor de la batalla se haga patente en nuestras propias vidas. Tendremos que entender que Dios ha dado primero, que Dios ha sido el primero en dar, que Dios ha sido el ser más generoso sobre la tierra. Y el mismo Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, sobre todo con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Bendito es el Señor para siempre. Amén. Indudablemente, en esta batalla de la vida cristiana, de la fe, bendito es el Señor, pues surgen muchas situaciones que nos desafían. Y Pablo, cuando escribe esta carta, estimados hermanos, estaba en la cárcel. Y cuando los hermanos de Filipos se dan cuenta que Pablo está en la cárcel, comenzaron a derrumbarse, comenzaron a pensar muchas cosas, comenzaron a conjeturar, a pensar muchas cosas. Bendito es el Señor para siempre. Pero es allí, a través del escrito es allí donde el apóstol Pablo nos da una lección de servir a Cristo en medio del sufrimiento, de servir a Cristo con gozo en medio del sufrimiento. Y a medida que leemos la carta, vamos encontrando allí que el apóstol va escribiendo unas certezas que los filipenses necesitaban saber. Por eso quiero que meditemos bajo este tema: certezas en Cristo que nos fortalecen para vivir triunfantes. Porque ellos necesitaban esto, estimados hermanos. Ellos necesitaban esto porque ellos consideraron que al estar Pablo en la cárcel, su cristianismo comenzaba a declinar. Eran nuevos, eran griegos, tenían muchas ideas, muchos pensamientos, eran gente privilegiada. La ciudad de Filipos era un fortín del imperio, era una ciudad colocada en el extremo nororiental del imperio, y habían allí muchas personas que habían sido militares, que habían batallado a favor del imperio, y toda esta gente hacía parte de aquella ciudad. Y de alguna manera, además de esto, eran personas que estaban exentas de impuestos, es decir, que no pagaban impuestos. El imperio tenía grandes privilegios sobre ellos, y eso pues de alguna manera crea una estructura mental. Hermanos, cuando la gente consigue las cosas con facilidad, eso crea una estructura mental en el ser humano. Cuando la gente está rodeada de bendiciones, eso crea una estructura de pensamiento. Por eso Dios, en las advertencias que le hizo al pueblo en el libro de Deuteronomio, Dios le dice eso, que cuidado, que podrían venir sobre vosotros estas maldiciones y los alcanzaría, porque ellos, al verse rodeados de tantas bendiciones materiales, el corazón se les podría engrosar. El corazón se podía detener en esa fuerza de servir a Dios. Y es una verdad que nadie puede discutir. Eso dijo la iglesia de la Odisea. Amén. Yo soy rico,
no tengo necesidad de nada. Oiga bien, los bienes materiales son necesarios, absolutamente necesarios, porque la gente dice, ¿qué día dijo una hermana allá? Ay, pero uno sin plata no es nada. Yo le dije, pare ahí. ¿Cómo que sin plata no es nada? No, pues es cierto, necesitamos el dinero para suplir las necesidades físicas. Pero aprenda a vivir cuando tiene poquita plata. Aprenda a vivir con gozo. Porque algunos, cuando el bolsillo está bien sopladito, eso sale una alegría inusitada. Es decir, que no es habitual. No es habitual, o sea, eso quiere decir inusitada. No es habitual. Y la gente, los hermanos que lo miran, dicen, uy, ¿qué le pasó? Mírele el bolsillo. O si no lo tiene sopladito aquí, lo tiene sopladito aquí. Pero hay gente que es solamente dichosa cuando el rollo de billetes fricciona las manos. Bendito es el Señor para siempre. Y esta carta, estimados hermanos, esta carta es una cátedra, una lección de servicio a Jesucristo con gozo en medio del sufrimiento. Amén, hermanos. Bendito es el Señor para siempre. Ante esa realidad, pues los filipenses estaban desmoronando, decayendo espiritualmente. Ay, qué lástima. No vamos a volver a ver a Pablo. Buena gente el hombre. ¿Usted qué dice? No, pues, si no volvemos a ver a Pablo, pues yo por aquí no vuelvo. Porque a mí el que me enseñó la palabra de Dios fue Pablo. Y si yo no vuelvo a ver a Pablo, por aquí no me vuelven a ver en la iglesia de Filipos. Ah, sí. No, es que a mí, oiga esto, si bien es cierto que hay gente que Dios ha puesto en el camino para que nos guíen a Cristo, también es cierto que no podemos colocar la mirada en ellos. Y por eso el apóstol tiene que decirles allí en el capítulo 1, verso 3, léalo conmigo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y aquí va, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso tiene una razón, y es por eso, porque el estar preso por el imperio, pues eran muy pocos los que salían de la cárcel. El que entraba a la cárcel probablemente no salía, y los filipenses entendían eso. No vamos a volver a ver al hermano Pablo. Buena gente el hombre, colaborador. El hombre, gracias a Dios, nos trajo el Evangelio. Pero qué lástima que Pablo haya caído en manos del emperador de turno. Lo sentimos, como que se iban despidiendo, como que se iban alejando, como que comenzaron a pensar cosas distintas. Y uno debe saber, hermanos, que los hombres y las mujeres de Dios son sencillamente instrumentos en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios tiene que decirles: mire, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales creíste el Evangelio, servidores por medio de los cuales habéis conocido la palabra de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto hoy toma más vigencia que nunca por una razón,
porque vamos a asistir a un escenario doloroso en la iglesia de Jesucristo. Que seres humanos movidos por Dios, levantados por Dios, capacitados por Dios, hoy son estrellas fulgurantes en el ministerio, pero mañana van a salir con cosas raras. ¿Y usted qué va a decir? Puede ocurrir que personas que para nosotros fueron nuestros maestros, que personas que para nosotros fueron un ejemplo, y personas que usadas por Dios nos llevaron a afirmarnos en el camino del evangelio, mañana pueden salir traicionando la obra, y ahí se va a saber quién es quién. ¿Quién es quién? Ay, porque eso es lo que ha pasado con algunos personajes. Ha pasado, no voy a decir nombres aquí para no herir la susceptibilidad de alguno, pero eso es lo que ha pasado. Y por eso han ocurrido cismas en la iglesia de Jesucristo. Cismas quiere decir separaciones. Han ocurrido grandes contiendas y separaciones en la iglesia de Jesucristo, porque gente que Dios levantó con grandes dones, con grandes talentos, con capacidades, como dice el pastor Martínez, que cuando él vio a un hombre que Dios levantó tan rápidamente, y él en su etapa formativa decía: oh Dios, hazme como ese, yo quiero ser como ese, yo quiero predicar como ese, yo quiero ministrar como esa persona, alguna vez de la vida úsame como ese. Y con el paso de los días se cayeron. Con el paso de los días traicionaron la obra, porque hay gente que en un momento determinado son estrellas, para decirlo así, estrellas en el ministerio, pero en el día de mañana se van a estrellar. Van a dejar de brillar. ¿Y por qué van a dejar de brillar? Porque la ambición del ser humano es tenaz, es terrible. Si hay algo que el ser humano debe vencer, es la avaricia hacia el orgullo. Amén. La avaricia hacia el dinero. Si hay algo que todos debemos tener en cuenta, estimados hermanos, es tener como el centro de nuestras vidas a Cristo. Y por mucha bendición que usted tenga en las manos, siempre va a estar mirando hacia Cristo. Escuche esto, porque Dios los va a bendecir más. Pero los va a bendecir para que usted bendiga la obra. Y escuche esto, los que están pidiendo plata, porque usted quiere plata. Pero ¿para qué quiere plata? Para irse de la iglesia. De una vez le digo, antes de irme, si usted está pidiendo plata para no bendecir la obra, sino que apenas le llegue la bendición se va a ir, ya Dios lo midió y lo va a mantener allí con pan y con chocolate, con arroz y arveja. ¿O qué prefiere usted? Yo ya la tengo clara en la tierra. Yo prefiero entrar al cielo con la humildad de la pobreza que descender al infierno con la opulencia de la riqueza. Yo prefiero entrar al cielo con las mínimas comodidades para vivir feliz, con las mínimas situaciones para vivir feliz en la tierra, que descender a los infiernos con la holgura que algunos piden. Porque si usted va a pedir plata para que el corazón se le vuelva egoísta, de una vez le digo, Dios no le va a dar plata para eso. Y usted ha visto y está comprobado que Dios mide el corazón de sus hijos, y Dios le da plata a la gente que no se va a dañar. Porque si Dios le está dando a usted bendición, ¿para qué amontona? ¿Para qué amontona? Para dejarle los ahorros al anticristo, ¿verdad? ¿Será para eso? Claro, haga su ahorro. Los pastores tenemos derecho a tener nuestra provisión. Pero es que una provisión tan grande, los pastores tenemos derecho. No sea usted de los egoístas de esta tierra, que los pastores no tienen derecho. ¿Cómo que no tenemos derecho? Aquí dice en la Biblia, tenemos derecho. Amén, tenemos derecho. Usted también tiene derecho. Pero ¿para qué está pidiendo usted bendición material? ¿Sí será verdad? Porque cuántos se han ido de la iglesia, llegaron en harapos,
No vamos a decir aquí nombres para que después no me estén llamando. Pero llévele la noticia a los ausentes y corra la voz que Dios le ha dado plata a mucha gente que llegó con la riqueza de sus harapos. Con eso llegaron a la iglesia de Jesucristo, con una estela, con una cadena de maldad, de juicio. Esa era la riqueza. Y el Dios del cielo los levantó, los capacitó, los llenó de su gloria, les dio dinero. Y hoy se han convertido en los más grandes traidores. Aprenda de los errores de los demás. Lo sentimos, decimos esto con dolor por los que han fracasado, por los que creyeron que su Dios era el dinero. Qué vergüenza con algunos seres humanos que Dios les dio de su espíritu y miraron el dinero como su Dios, como su especialidad. Eso le dijo Cristo, el Señor Jesucristo, a los fariseos cuando él hablaba de plata, de las riquezas. Y los fariseos lo miraron. Uy, pero este personaje con las mismas sandalias, con el mismo atuendo, con el mismo corte de pelo, con los mismos amigos para arriba y para abajo. Cuando el Señor dijo: no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y los fariseos lo miraban, porque los fariseos tenían el concepto que debían ser ricos porque Abraham fue un hombre rico. Y si nuestro padre Abraham fue rico, nosotros también. Y el que esté rico, el que esté lleno de dinero, es porque tiene la bendición de Dios. Y estaban muy equivocados. Ese concepto ahora no es tan válido. Escuchen bien, estimados hermanos. Las riquezas que Dios nos permite no pueden oscurecer nuestro pensamiento. Los bienes que Dios nos permite no pueden hacernos quitar la mirada del objetivo principal, el cual es Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Y ahí va la respuesta de Cristo ante semejante concepto de vida de los fariseos. Pues quiero decirles que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Ahí está en el Evangelio según San Lucas. Amén. Bendito es el Señor. Claro, necesitamos